Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bien, vamos a abordar el tema que me han asignado en relación con los factores de riesgo para fibrilación auricular. La fibrilación auricular, en cuanto a su definición, es una arritmia supraventricular común. Se caracteriza fundamentalmente por una activación auricular incoordinada. Es la típica arritmia arrítmica, en donde los espacios RR son la mayoría diferentes. Hay una consecuente pérdida de la función mecánica de la aurícula, lo cual va a contribuir a que disminuya un 20 a 30% de la capacidad sistólica del ventrículo izquierdo, lo cual se puede reflejar en algunos pacientes con algunos problemas secundarios a esto, fundamentalmente de insuficiencia cardíaca. Es relativamente asintomática en la mayoría de los pacientes. La prevalencia en Estados Unidos es de un 0.4% en la población general, pero a mayor edad la prevalencia obviamente aumenta. En mayores de 80 años es hasta de un 9%. De acuerdo a Framingham, de 50 a 59 años, la incidencia anual por cada 1000 pacientes en hombres es 1.9 y como vemos en mujeres es menor, 0.9%. De acuerdo a Framingham, después de los 38 años la incidencia se duplica cada década. La prevalencia es mayor en la raza blanca. Aquí vemos un electro típico de un paciente con fibrilación auricular. Es más común en pacientes con enfermedad cardíaca estructural, de tal manera que el 80% de los pacientes con fibrilación auricular van a tener alguna enfermedad cardiovascular. Las patologías más comunes van a ser, pues, entre todas la hipertensión arterial, el infarto miocárdico, la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías. Y las patologías no cardíacas, ¿cuál de ellas destaca? Pues la diabetes mellitus. Es una arritmia común en los pacientes hospitalizados, como vemos en las áreas de hospitalización, una buena cantidad de pacientes tiene este tipo de problema y por arritmias en urgencias entra aproximadamente un 30% relacionado con este tipo de circunstancias. La fibrilación auricular en la valvulopatía reumática se manifiesta 15 años más pronto que la secundaria, por ejemplo, a la hipertensión arterial. Fundamentalmente, como vemos aquí en este paciente con doble lesión mitral, pues con un crecimiento auricular, aquí vemos la doble sombra, bien importante, con el crecimiento también significativo del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho y con la orejuela izquierda, que nos indican un crecimiento auricular izquierdo significativo y por lo tanto una masa crítica muy importante para que la fibrilación auricular se presente y por lo tanto también se perpetúe. La prevalencia de la fibrilación auricular en la valvulopatía reumática ha disminuido en los países en desarrollo desde 1945 y a la fecha representa tan solo un 5 a 15% en este tipo de países. Pero si nos vamos a países no desarrollados, como en el caso de Etiopía, vemos lo que se veía en 1945 en los países desarrollados, que la valvulopatía reumática, la fibrilación representa un 66% la presencia de ella, en hipertensión un 10%, cardiopatía un 9% y en cardiopatía isquémica un 7%. Las formas paroxísticas, aquí vemos una aurícula izquierda con un problema de la válvula mitral, la aurícula izquierda obviamente dilatada. Las formas paroxísticas son habitualmente no valvulares. La progresión de paroxística permanente es un 25% por año en coronariopatías. En otras patologías este cambio depende fundamentalmente del tamaño de la aurícula izquierda y a mayor duración de la onda P en el electrocardiograma en aquellos que todavía están en ritmo sinusal. De acuerdo a los registros de Dinamarca, ellos documentan que hay una variación estacional. En el invierno ellos tienen más episodios paroxísticos de fibrilación auricular. En cuanto a la prevalencia de la presentación clínica a nivel de Europa, vemos que en el espectro subclínico la mayoría, el 50% de los pacientes lo presentan tanto en hombres como mujeres, o sea, clínicamente tienen la fibrilación auricular. Y en forma
forma subclínica un 40-31% y ninguno manifiesta nada en un porcentaje mucho más pequeño. De acuerdo a Europa, tenemos que existe en mayores de 55 años un 23% de riesgo para desarrollar fibrilación auricular, y bien, conforme va aumentando la edad, va aumentando esta incidencia de acuerdo a 1.000 personas por año. La distribución en porcentaje por edad y género en Europa, vemos que predomina en el varón entre los menores de 65 a los 80 años, y en mayores de 80 años predomina la mujer, quizás porque la mujer predomina más que el varón, y el varón obviamente tiene una mortalidad más temprana que la mujer. Dentro de las bases de fisiopatológicas y electrofisiológicas vemos que existen en las aurículas muchas reentradas múltiples, ¿sí? Aquí vemos un esquema de fibrilación auricular. Estos impulsos prematuros auriculares durante el periodo refractario relativo auricular van a producir este tipo de problemas, y con descargas de impulsos desde un foco automático único. Lo más importante es que la masa auricular crítica, que es una cantidad mínima necesaria para que la fibrilación auricular se perpetúe, o bien la dificultad para revertirla. El remodelado auricular, es decir, el crecimiento, produce acortamiento de la duración del periodo absoluto y de la refractariedad, lo que permite que se siga generando este tipo de problema, así como la participación del sistema nervioso autónomo con acortamiento heterogéneo de los periodos refractarios e hiperpolarización de la membrana, que permite que esto se siga perpetuando o bien se genere. ¿Cómo comienza? Fundamentalmente hay disparadores en aquellos que tienen ritmo sinusal. Lo más común es que sean extrasístoles auriculares, como las vemos nosotros aquí en este electro o en este otro, o bien taquicardias auriculares, como lo vemos aquí en este otro esquema. El aumento también en la tensión de las paredes auriculares, o por ejemplo por hipertensión arterial o por otro tipo de patologías, estenosis mitral, etc. La hipoxia, la isquemia o la necrosis, la hipopotasemia, los tóxicos y el desequilibrio del tono autonómico. En cuanto a la elevación de la presión intraauricular, ¿qué factores son importantes en cuanto a patologías? Pues la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, las valvulopatías, la miocardiopatía hipertrófica con o sin agrandamiento de aurícula izquierda. La isquemia, en cuanto a isquemia auricular, pues obviamente lo relacionado con infartos. En cuanto a cardiopatías inflamatorias o infiltrativas, pues las miocarditis, las pericarditis o las amiloidosis. En cuanto a tóxicos, pues tenemos algunos fármacos, drogas, el alcohol fundamentalmente. Hay también problemas de desequilibrios autonómicos, cirugía cardíaca y no cardíaca también pueden facilitar esto. Cambios en la estructura auricular inducidos por la edad, que este es otro factor importante, como ya lo vimos en las gráficas de incidencia, a mayor edad, mayor fibrilación auricular, el hipertiroidismo y las vías accesorias auriculoventriculares, como la presencia de un Wolff Parkinson White, que se asocia también a fibrilación auricular. ¿Qué sustratos clínicos hay asociados con la etiopatogenia? En la fibrilación auricular de causa aguda tenemos la ingesta de alcohol, la electrofusión, la embolia pulmonar, el hipertiroidismo, la cirugía cardíaca y no cardíaca, la miocarditis, la broncopatía aguda y el infarto agudo del miocardio. En cuanto a la fibrilación auricular asociada a trastornos del ritmo, tenemos la disfunción sinusal asociada a síndrome de Wolff Parkinson White y a taquicardias supraventriculares paroxísticas. En cuanto a la fibrilación auricular sin cardiopatía estructural asociada, hay una cantidad de ellas menor, pero el 30% habitualmente revierte al ritmo sinusal en forma espontánea en un plazo corto. La fibrilación neuromediada es una situación muy rara. La fibrilación asociada a cardiopatía orgánica, pues volvemos otra vez con lo